Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Les voy a hacer, ¿cierto?, algunas acotaciones con respecto, ¿cierto?, a la prueba. En la prueba, ¿cierto?, yo me equivoqué, no le puse bien la fecha, pero la prueba fue subida este domingo en la noche. Por lo tanto, tienen plazo hasta este viernes 25, hasta las 23:59, para poderme enviar la prueba. Ya, la prueba sigue el mismo formato de las pruebas anteriores. Son 25 preguntas, eh, abordan más el tema de porcentaje, razones, proporciones, directa e inversa, y un poquito de operatoria, ¿cierto?, con números racionales. Esa es la materia que entraba, ¿cierto? Y eso es lo que abarca la prueba. No sé si hay alguna consulta. Buenos días, profesor. Buenos días, Sofía. Vamos entonces con lo que estábamos viendo. La clase anterior a esta semana de receso, ¿cierto?, estábamos viendo el tema de proporciones inversas. Y vimos, ¿cierto?, que en una proporción inversa interactuaban dos variables, donde si una aumentaba, la otra disminuía en un mismo factor. Es decir, si una aumenta al doble, la otra disminuye a la mitad. Vimos también que en las proporciones inversas, el producto de las variables es constante, es decir, al multiplicar siempre daban lo mismo. Vimos cómo resolver problemas que estaban asociados, ¿cierto?, a una proporcionalidad inversa, y quedamos haciendo algunos ejercicios donde lo último que vimos fue esto, ¿cierto? Identificamos cuáles de las tablas representaban una proporcionalidad inversa y buscamos también la constante de proporcionalidad, que era simplemente multiplicando. Hasta aquí llegamos en la clase anterior. Vamos por este otro ejercicio. Vamos por el ejercicio 3. Dice, déjame un segundito. Dice, completa la tabla con los valores de X e Y, sabiendo que A y B son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, el producto tiene que ser constante, no se olviden. Entonces, primero vamos a multiplicar estos dos numeritos. ¿Cuánto es 5 por 8? 40. 40. Significa que como son inversamente proporcionales, todas tendrían que dar 40. Entonces, el 2 multiplicado por ¿cuánto me da 40? 20. 20. 20. El X vale 20. Ahora vamos con el segundo. 10 por ¿cuánto me da 40? 4. 2. No, como 10 por 2 me da 20. O sea, 4. 4. Por lo Ay, me tanto, confundí, creí que estaba hablando. el X valdría 20 y el Y valdría 4. Listo el primer ejercicio. ¿Ya? Recuerden que si les cuesta mucho buscar el numerito, también lo pueden hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, en vez de preguntar 2 por ¿cuánto me da 40? Toman el 40, que era la constante, y lo dividen por el número que le dan. ¿Cuánto sería 40 dividido en 2? 20. 20, y así obtuve el X. Lo mismo para el otro. Tomo el 40 y lo divido por el número que me dan, que era el 10. ¿Cuánto es 40 dividido en 10? 4. Y así saqué el Y. ¿Ya? Son dos formas distintas de hacerlo, que es como lo hemos visto en las clases anteriores. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que primero multiplicar eso. ¿Cuánto es 4 por 0,3? 4 por 0,3.
¿Cuánto es? 3 por 4. 12. 12. El espacio, ¿cierto? 0 por 4. 0. Sumemos hacia abajo. 2 y 1. ¿Cuántos decimales hay en total en los números de acá arriba? 1. Entonces un decimal. ¿Cuánto da? 1, 2. significa que todos tendrían que dar exactamente 1,2. ¿Ya? Todos al multiplicar me tendrían que dar 1,2. ¿Ya? Como es difícil saber, digo 1,2 dividido en 0,2. Así busco el i. ¿Ya? Para buscar el i, la constante que es 1,2 la divido en el número que me dan. ¿Cómo se dividían decimales? Había que amplificar. Multiplico por 10 para que desaparezca el decimal y el primero igual lo multiplico por 10. ¿Cuánto es 1,2 por 10? 12. ¿Y cuánto es 0,2 por 10? 2. ¿Y cuánto es 12 dividido en 2? 6. Entonces el i vale 6. Lo mismo hago para el otro. Tomo el 1,2 y lo divido en el número que me dan, que es 0,8. Nuevamente, debo volver a amplificar para evitar los decimales. ¿Por cuánto amplifico? Por 10. Hay un solo decimal. ¿Cuánto es 1,2 por 10? 12. ¿Y cuánto es 0,8 por 10? 8. 8. Ahora lo divido. El 8 en el 12. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 12? Una, ¿Y me sobran? 4, 4. Bajo un 0, la coma. El 8 en el 40. 5. Significa que el x vale 1,5. Por lo tanto, encontré que el i vale 6 y que el x vale 1,5. Y listo el ejercicio. Borramos. Vamos a resolver estos problemas. Lo vamos a hacer en el espacio de aquí arribita, que es más grande. Dice, José demora 46 minutos en llegar a la casa de su abuela caminando a una velocidad constante. ¿Cuánto se demora si en un día decide ir a la mitad de la velocidad que de costumbre? ¿Cómo resuelvo esto? ¿O cuál sería la respuesta? ¿Cuánto creen ustedes que daría la respuesta? 92 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué da 92, Milovan? Porque dice que va a la mitad de la velocidad y, y que, o sea, si va a la mitad se tiene que multiplicar. Correcto. Es decir, la respuesta sería 92 minutos. ¿Y por qué? Si disminuyó su velocidad a la mitad, se va a demorar el doble de tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que había que hacer era multiplicar 46 por 2. ¿Cuánto es 46 por 2?
92. 92. 92. Excelente, Miloa. Muy, muy bien lo que pensó. Muy bien hecho. ¿Alguna consulta? No, muy claro. Ya. Borramos. Vamos con el siguiente entonces. En una fábrica de alimentos envasados, se embala una producción mensual de aceitunas en 7.290 cajas que pueden contener 45 latas cada una. Se quiere variar el tamaño de las cajas por otras con capacidad para 15 latas y otras para 81 latas. Suponiendo que la producción mensual es constante, ¿en cuántas cajas de las nuevas se puede embalar la producción mensual? Primero, veamos si la quiero envasar en 15 latas. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Las cajas y las Latas. latas. Ya. Primero dice que serían 7.290 cajas. 7.290 cajas. Y cada caja tiene 45 latas. Dijimos que primero vamos a ver la de 15. Si quiero ahora que sean 15 latas, ¿cuántas cajas van a haber? Pregunta. Si disminuyen las latas, ¿van a ser más caja o menos caja? Menos caja. Menos caja. No, no, no. Recuerden que es la misma producción. Es la misma producción. Supongamos, si ustedes tienen 30 lápices, y lo agrupan en grupos de 6, ¿cuántos grupos harían? Si tienen 30 lápices y los agrupo en grupos de 6, ¿cuántos grupos habrían? 5. 5. Ahora, si disminuyo la cantidad de lápices por grupo, si tengo los mismos 30 lápices, pero ahora solamente los voy a agrupar en grupos de 5, ¿cuántos grupos habrían? 6. Es decir, si disminuye la cantidad de lápices, aumentan los grupos, ¿cierto? Sí. Si disminuyo la cantidad de latas que caben en cada caja, ¿debiera tener más cajas o menos cajas en total? Más. Recuerden que tengo la misma producción, la misma cantidad de aceitunas. Por lo tanto, si hago montones que son más chiquititos, que tienen menos latas, voy a utilizar muchas más cajas. Por lo tanto, las latas disminuyen, pero la cantidad de cajas aumenta. Por lo tanto, es inversa. Y si es inversa, había que multiplicar. ¿Cuánto es 7.290 por 45? ¿Cuánto es? ¿Cuánto les dio la multiplicación? 328.000
50. Correcto. 328.050. Significa que el otro igual me tiene que dar el mismo producto, es decir, 328.050. Como es difícil preguntarse qué número multiplicado por 15 me da eso, lo hacemos más fácil. Tomamos nuestra constante, que es 328.050, y lo dividimos en 15. El 15 en el 32. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 32? 2. 2. Y Dos. me sobran 2. El 15 en el 28. 1. Y me sobran 13, ¿cierto? El 15 en el 130. 7. No. ¿8? 8. 8 por 15, 120. Me sobran 10. Bajo el 5. El 15 en el 105. 6. No. 7. 7. 7. Y no me sobra nada, y como tengo que bajar el último 0, 0. Es decir, 21.870 cajas. ¿Ya? 21.870 cajas si solamente hay 15 latas por cajas. Y después hay que hacer lo mismo, pero para el 81. Por lo tanto, en vez del 15 ponen el 81 y listo. Eso lo vamos a dejar para que después lo hagan en su casita, con el 81. Continuamos, dice, analiza cada representación gráfica y luego marca con un ticket aquella que representa una proporcionalidad inversa y con una X en caso contrario. El primer gráfico es el gráfico de una proporción inversa. No. No. ¿Ya? El primer gráfico no es el gráfico de una proporción inversa. El segundo. Sí. Sí. El tercero. El tercero. No. 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 Ahora, profesor, ¿y cómo se es fácil? Volvamos un poquito atrás en nuestra materia. En esta presentación tengo todo lo que hemos visto. Ahí. ¿Se acuerdan que el gráfico asociado en una proporción inversa era esta curva? Era de Sí. esta forma que se llamaba hipérbola. Por lo tanto, el único que tiene esa forma, ¿cierto? De lo que estamos viendo, es el número 2. Ahora dice, en la parte de abajo, calcula el valor de la constante de proporcionalidad. Para eso, tenemos que fijar bien en el gráfico y ubicar un valor que me guste. Por ejemplo, aquí, S con S. Ahí tengo valores claros. Como ese punto está en el gráfico, simplemente debo multiplicar.
los dos valores que se encuentran ahí. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. Listo, encontré la constante. La constante es 3. En el otro me conviene ahí, guiándome por las líneas, ¿cierto? Que serían el 10 y el 5. ¿Cuánto es 10 por 5? 50. 50. Y en el de acá tengo que buscar cuál me conviene. Me convendría ese, ¿ya? Porque me estoy guiando por las líneas. ¿Cuánto es 6 por 3? 18. Y listo. Encontré la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Se busca de esa manera, ¿cierto? Se busca buscando aquel punto y multiplicando los dos valores. Nada más. Corremos y avancemos. Dice acá, calcular el valor de la constante de proporcionalidad sabiendo que los datos en cada gráfico representan una proporcionalidad inversa. ¿Ya? Veamos acá. ¿Cuál sería la constante de la primera tablita? Recuerde que la constante es simplemente la multiplicación. ¿Cuál es la constante de la primera tabla? Multipliquen. ¿S por S o S por S? ¿Cuánto es 0,5 por 5? 2,5. 2,5 ya. La constante de mi primera tabla es 2,5. ¿Cuál será la constante de la segunda? Pueden multiplicar S con S o S con S. Vean cuál les resulta más fácil. 2,50. ¿No? 1,5. 1,5, correcto. Y esta otra. 1,8. 1,8. ¿Seguro? Sí. No. Es que ahí es periódico, no se le ve la rayita. No me conviene ese porque es periódico. Multipliquen Ya. el de abajo. Sería 2. 2. 2. Ya. Tenemos listas las tablitas. Veamos los gráficos. Busquemos el punto que sea más fácil. Creo que este. Ese punto. Porque está en el gráfico. ¿Cuáles son los valores que están en ese punto? Tres y 2. 0,5. Ya. ¿Cuánto es 3 multiplicado por 0,5? 1,5. 1,5. Vamos con la segunda. Busquemos el punto que para nosotros sea más fácil. Este de aquí. ¿Cuánto me daría ese? 1,5. 1,5. Y aquí. Busquemos un punto fácil. Creo que este. Ese. ¿Cuánto es 1 por 2,5? 2,5. 2,5. 2,5, ¿ya? Y ahí encontramos nuestras constantes de proporcionalidad. ¿Se dan cuenta? En las tablas era simplemente multiplicar los valores. Siempre buscar los más fáciles, obviamente. ¿Ya? En cambio, en el gráfico, ¿cierto? En el gráfico tenemos que buscar aquel punto que esté y sea más fácil buscar los valores. Y multiplicarlos también. Listo el ejercicio. Ya. Veamos entonces el tema
de resolver problemas de proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Tenemos que identificar. Primero, recordemos, ¿cierto?, lo que acabamos de ver. Debemos completar la tabla con estas magnitudes que son inversamente proporcionales. Todos sabemos que si son inversamente proporcionales, el producto tiene que ser constante, siempre. Si yo multiplico el 1,5 por el 4, ¿cuánto me da? A 6. Ya. Significa que como son inversamente proporcionales, el resultado siempre me tiene que dar 6. Ya. Ahora, 5 por cuánto me da 6. Eso es difícil de buscar. Entonces, tomo el 6 y lo divido en 5. ¿Cuánto es 6 dividido en 5? 1,2. 1,2. Y encontré el primer valor. 1,2. Ahora, ¿qué número multiplicado por 6 me da 6? 1. 1. Esa era fácil de buscar. Ahora, 8 por cuánto me da 6. Como es más difícil, tomo el 6, que es la constante, y lo divido por el número que me dan. ¿Cabe el 8 en el 6? No. No. El 8 en el 60. 7. ¿Y me sobran? 4. El 8 en el 40. 5. 5. Y no me sobra nada. O sea, 0,75. Y así se buscan los valores que faltan, ¿cierto?, en una tabla de proporcionalidad inversa. Primero se multiplican y como tienen que dar siempre lo mismo, se buscan los números, ya sea preguntándose el número por cuánto me da la constante o la constante dividida en el número que me dan. Y así busco el que falta. ¿Alguna consulta? No. Continuamos. Espérenme. Para resolver problemas de proporcionalidad, lo primero es identificar si se trata de una proporcionalidad directa o de una proporcionalidad inversa. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que ver dentro del problema. ¿De qué tipo de proporcionalidad estamos viendo? Para eso, ¿cómo saber si era directa? Si una aumentaba, la otra también aumentaba. Si una disminuía, la otra también disminuía. Y se hacía, ¿cierto?, mediante la constante, que era dividiendo las variables. Es decir, en la proporción directa, el cociente es constante. En cambio, para ver si es inversa, mientras una aumenta, la otra disminuye. Y en el caso de la inversa, la constante se saca multiplicando las variables. Por eso que hay que tener cuidado, porque si es directa se divide, si es inversa se multiplica. Veamos un problema para abordar esto. Dice, Patricia llena su piscina en 24 horas con una llave abierta. ¿En cuánto tiempo llena la piscina si tiene 3 llaves abiertas? Primero, identifiquemos, jóvenes, cuáles serían las variables acá. ¿Cuáles son las variables involucradas en este problema? Las llaves abiertas ¿Ya? Las llaves y el tiempo. y las horas. Correcto, el tiempo. Muy bien. Felicitaciones. ¿Quién fue? Disculpe. ¿Quién me respondió? Milo Navarro. Muy bien, Milo. Disculpe que no alcancé a ver ahí quién estaba hablando. ¿Ya? Ya. Tenemos entonces las llaves y las horas o el tiempo si lo quieren colocar como tiempo. Correcto. Vamos a colocar los datos. ¿Dónde iría
El 24 En las horas. en las horas. Y aquí, a pesar de que no está como número, está en palabras. Una. ¿Dónde iría el 1? En las llaves. Ya. Ahora, ese 3, ¿dónde iría el 3? Abajo del 1. Y obviamente, en el espacio que falta, iría el espacio en blanco, ¿cierto? O la X, como quieran colocarlo. Ahora tenemos que ver si hablamos de una proporción directa o inversa. Pregunta. Es la misma piscina, ¿ya? Si tengo más llaves abiertas, ¿se va a demorar más o menos tiempo en llenarse? Menos tiempo. Ya. Menos tiempo. Entonces, si hay más llaves, se demora menos tiempo. ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Recuerden que cuando una aumenta y la otra disminuye, es porque es inversa. La inversa se obtiene multiplicando para obtener la constante. Por lo tanto, la constante la vamos a tener multiplicando las variables. ¿Cuánto es 24 multiplicado por 1? 24. Correcto. Significa que el de abajo también me tiene que dar 24. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 24? El 8. El 8. Por lo tanto, ¿en cuánto tiempo se va a llenar la piscina? Se llenará en 3, no, perdón, en 8 En 8 horas. horas con 3 llaves abiertas. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, primero busqué mis variables, coloqué los datos e identifiqué si era inversa o directa. Si es inversa, entonces multiplico para la constante. Y así lo resuelvo. Veamos si estamos en lo correcto. Primero, identificamos. Hicimos la tablita, respondimos. Por lo tanto, es correcta, ¿cierto? 8 horas. ¿Alguna consulta? Vamos con este segundo problema. Espérenme. Ya, está hecho, pero lo vamos a hacer igual. Pero no sé por qué. Ya, no me pesco aquí. Primero, en la presentación de hoy, en el teatro, se recaudaron. Denme un segundito, chicos, mejor para. Espérenme, ¿dónde estamos aquí? Ya. Denme un segundito, un segundito. Ya, ahí sí. En la presentación de hoy, en el teatro se recaudaron 250.000 por 50 entradas vendidas. Mañana vuelve a presentarse la misma obra. ¿Cuánto recaudarán si venden 80 entradas? Primero vamos a identificar nuestras variables. ¿Cuáles serían las variables que están involucradas? ¿Cuáles son las variables involucradas? Entradas. ¿Ya? Las entradas. ¿Y cuál más? Y el El dinero. dinero.
entradas y dineros. ¿Dónde iría el 250.000? En En el dinero. Dinero. ¿En dinero? 250.000. Correcto, ahí. ¿Dónde iría el 50? Las En entradas. entradas. ¿Dónde iría el 80? En entradas. Por lo tanto, aquí iría, ¿cierto?, nuestro espacio vacío, nuestra incógnita. Ahora debemos ver si es directa o inversa. Si vendo más entradas, ¿se va a recaudar más o menos dinero? Más dinero. Más. Más. Por lo tanto, aumentan las entradas y aumenta el dinero. Cuando ambas aumentaban, ¿era directa o inversa? Directa. Ya, directa. Entonces, directa. Sabemos que es directa, la vamos a poner ahí abajito. La directa se hace dividiendo para buscar la constante. Siempre se divide, ¿cierto?, la variable más grande en la más chica porque es más fácil. ¿Cuánto es 250.000 dividido en 50? 500. 500. ¿Seguro? ¿Seguro que es 500? ¿Seguro que es 500? Es 5.000. Es 5.000. Ya. Significa que mi constante es 5.000. ¿Ya? Porque el cociente es constante, tiene que dar lo mismo porque es directa. Recuerden que dividimos el dinero en las entradas. ¿Qué número dividido en 80 me da 5.000? O 5.000, que es la constante, multiplicado por el número que me dan. ¿Se acuerda que en la inversa tomábamos la constante y la dividíamos por el número que me daban? Aquí se toma la constante, pero se multiplica por el número que dan. ¿Cuánto es 5.000 por 80? 400.000. 400.000. Es decir, 400.000 pesos sería la respuesta. O lo otro lo pueden hacer tal cual como hacíamos las proporciones, cruzado. Es decir, multiplicar 80 por 250.000 y dividirlo por 50. Cuando es directa se puede hacer tal cual como resolvíamos las proporciones, que era multiplicar los dos cruzados y dividirlo por el que va cruzado con el espacio vacío. Y me va a dar exactamente el mismo valor, que sería 400.000. Veamos si estamos en lo correcto. Es directa, la constante es 5.000 y da 400.000, por lo tanto es correcto el ejercicio. Consulta. Ya, jóvenes, resuelvan ustedes mientras tanto este problema. Intenten resolverlo como lo hice yo recién. Primero vamos a identificar las variables. Ya. Una persona que me diga cuáles son las variables en este problema. Hay que leerlo obviamente, ¿cierto? Personas. 40 y el 5.600. Personas y Dinero. dinero. Personas y dinero, ¿correcto? O valor del pasaje, correcto, está bien.
Ya. Ahora, vamos a colocar los datos. ¿Dónde iría el 5.600? Abajo de dinero. Correcto, abajo del dinero. ¿Dónde iría el 40? Abajo de personas. Ahora hay que leer muy bien. Dice, el día de salida, 5 personas están enfermas. Si 5 personas se enfermaron, ¿cuántas personas van a ir ahora? 35 ¿Ya? ¿Dónde iría el 35? en personas. En personas. Y obviamente la pregunta es cuánto van a tener que pagar, porque recuerden que se enfermaron 5. ¿Ya? Ahora debemos identificar si es directa o inversa. Si disminuye la cantidad de personas en el bus, ¿les va a salir más caro o más barato el pasaje? Más barato. Barato. ¿Seguro? ¿Seguro que si disminuye la cantidad de personas, el bus les va a salir más barato a cada uno? No, más caro. Más caro, recuerden que el bus lo arrendaron solamente para ellos. El bus siempre le va a cobrar lo mismo. Entonces, si van menos personas, van a tener que pagar más dinero. Por lo tanto, si disminuyen las personas, se paga más. ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa, porque las personas disminuyen, pero el dinero aumenta. Por lo tanto, es inversa. La inversa se hacía multiplicando de frente. No se olviden que en la inversa el producto es el constante. Debemos multiplicar así. ¿Cuánto es 40 multiplicado por 5.600? $224.000. Ya. Significa que como es inversa, el de abajo me tiene que dar también exactamente el mismo resultado. Es decir, también me debe dar 224.000. Recuerden que acá podemos hacerlo de dos maneras, decir, 35 por cuánto me da 224.000 o tomo el 224 y lo divido por 35. ¿Cuánto será 224.000 dividido en 35? 6.400. 6.400. Por lo tanto, cada participante ahora va a tener que pagar 6.400 pesos, ¿ya? Es decir, 6.400 sería la respuesta de este ejercicio. Por ejemplo, ocurre mucho que los alumnos de tercero medio muchas veces van a giras, ¿cierto? Mientras más alumnos van, a ellos les sale más barato. Mientras menos alumnos van, a ellos les sale más caro, por exactamente lo mismo. ¿Ya? Veamos si lo que hicimos está bien. Correcto, ¿cierto? 6.400. Y para terminar, vamos a terminar con este. Un coche tarda 28 minutos en recorrer 70 kilómetros. ¿Cuánto tarda en recorrer 150 kilómetros? ¿Cuáles son las variables involucradas? Minutos. Minutos ¿Y kilómetros? y kilómetros. ¿Ya? Recuerden que los pueden abreviar, no es necesario que escriban minuto y kilómetro. ¿Dónde iría el 28? En minutos. En minutos. En minutos, muy bien. ¿Dónde iría el 70? Kilómetros.
¿Dónde iría el 150? Kilómetros. En Kilómetro. Ok. Ahora tenemos que ver si es directa o inversa. Vamos a colocar si es directa o inversa. Pregunta. Si tiene que recorrer más kilómetros, ¿se va a demorar más o menos tiempo? Más tiempo. O sea, Más más tiempo. kilómetros, más tiempo. Ambas aumentan, ¿cierto? Sí, ¿Directa o inversa? directa. Ya. Y si era directa, era más fácil de resolver. Se multiplicaban los dos números que van cruzados, es decir, 150 por 28, y se dividía por 70. 70. ¿Ya? Recuerden que la directa siempre se hace igual que las proporciones normales. ¿Ya? ¿Cuánto me daría 150 por 28 dividido en 70? 4000. ¿Cuánto es 150 por 28? 4200. ¿Ya? Espérenme. 4200. Y eso dividido en 70, ¿cuánto me da? 60. 60. Por lo tanto, la respuesta sería 60 minutos. ¿Ya? 60 minutos. Veamos si es verdad y está bien lo que hicimos. Correcto, ¿cierto? Tardará 60 minutos en recorrer los 150 kilómetros. Entonces, ¿qué aprendimos? A resolver problemas que involucran proporción directa o proporción inversa. Lo primero que vimos es que había que saber identificar, ¿cierto? Porque dependiendo qué tipo de proporción es si lo trabajamos mediante el cociente o mediante el producto. Porque obviamente se resuelven de manera distinta. ¿Ya? Vamos a continuar el día viernes. No se olviden que hasta acá es donde entraba en la prueba, ¿cierto? Esta proporción inversa, hasta los problemas de proporción inversa. Cualquier consulta, ¿cierto? La pueden hacer por interno, ojalá por WhatsApp, porque es más rápido que yo responda aquí el correo. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Obviamente yo voy a tomar asistencia, así que no se retiren.